Pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en la presentación del libro de Petri Moreno y mi madre. 4 mujeres, 40 años, que es un libro que se escribió ya hace como 3 años ahora, ¿no? 2019, justo, más o menos. Y por los temas de pandemia y demás, pues no hemos llegado a poder hacer la presentación antes de ahora. Bueno, dice mi madre que lea un poquito esta parte que está aquí atrás, que es un mini resumen de qué va el libro. Los 4 relatos de este libro trazan la vida de 4 mujeres en la época de la posguerra española. Conviven datos de la memoria de la autora con otros de ficción con el ánimo de completar un perfil genérico de la mujer en la sociedad de aquellos años, en los que las oportunidades para el sexo femenino eran tan escasas como inoportunas. Las vivencias de las 4 mujeres están ligadas en la infancia hasta discurrir por varios caminos aparentemente distintos y, a pesar de las dificultades, por alcanzar sus metas profesionales en un entorno dominado por el machismo y los estereotipos a los que debían obediencia. Yo cuando hablé con Marian, pues nos pareció interesante presentarlo en la semana o el mes de la mujer, pues dado que estamos hablando de mujeres. Bueno, pues yo creo que lo primero que debería preguntarte es que cuando decidiste escribir este libro, bueno, ella no es escritora profesional en absoluto, sí es verdad que tiene editado también un libro de poemas, que es cuando ella empezó aunque ya mucho tiempo escribiendo poemas, pero al final decidió hacer como una especie de recopilación porque la gente se lo demandaba. Pero realmente de relatos nunca has escrito nada, es la primera vez. Entonces, ¿cuándo y por qué decidiste escribir este libro? Pues la verdad es que tenía bastante interés en plasmar en un libro, por supuesto, los tiempos de mi infancia y de mi adolescencia. Porque al ver cómo se han criado mis hijos y el resto de los chicos jóvenes, que los hemos criado en la abundancia, en caprichos y tal, pues yo quería que las personas supieran la infancia de aquellos tiempos, que fue totalmente diferente, bastante escasos de dinero, casas poco acondicionadas, en fin, lo que es una posguerra. Y se me ocurrió, pues eso, escribir este libro en lo que yo más o menos viví, porque todo es más o menos lo que yo viví en aquella época. Conocí a varias personas, luego ya, según fui creciendo, pues ya fui avanzando un poquito más en la sociedad, en conocer a otro tipo de gentes, la vida se iba también arreglando un poquito económicamente y tal. Bueno, pues la cuestión que dije, pues mira, yo me pongo y lo escribo todo lo que yo sé de mi vida y de los demás y alguien se enriquecerá de ello, y si no, ahí está. El que quiera que lo lea y el que no lo lea. Sí, es verdad que yo, las personas que yo conozco que lo han leído, sí que me dicen que se siente todo el mundo como muy identificado, porque son como unas vivencias muy generales en las que prácticamente todos en aquella época se han vivido. Incluso hay una anécdota que incluso yo también me siento identificada, aunque ya pertenezco a otra generación. Esto de poner en un barreño al sol el agua a calentar para bañar a los niños, que se hacía mucho por el ahorro energético o porque simplemente no tenías calefacción o no tenías agua caliente. Y yo aún así, siendo de otra generación, sigo como que me siento muy identificada también con algunos aspectos de los que Bueno, sí, porque siempre las madres o las abuelas te cuentan las historias estas y las puedes, pero no las has vivido. O sea, ya no era el tema de calefacción, era que no teníamos cuarto de baño, no había bañera. Al no haber bañera, de alguna forma te tenían que lavar. Pues era eso, poner agua a calentar al sol, porque entre otras cosas tampoco había calentador. Y cuando estaba calentita, pues las madres a bañar a los niños, según los que tuvieras, y en muchos casos había alguna que tenía 3 hermanos, pues los iban bañando según edades y tal, y era un disfrute para los niños, porque aparte del relax que notarían al lavarse,
pues que disfrutaban como una fiesta. Pero en verano sí, se hacía diario. En verano a diario lo recuerdo yo. Eso, por mi parte, no sé si en todos los sitios ocurría igual. Pero de las amistades que yo tenía y eso, más o menos era para todo parecido. Pues lo que es eso, no tener condiciones en las casas y tener que valerte de alguna forma para ir aseada. Ahora estamos muy mal acostumbrados y es abrir el grifo y lo tenemos todo, ¿no? Igual a partir de ahora nos esperan tiempos peores porque las cosas están evolucionando muy rápidamente y no sabemos lo que va a pasar mañana. Con lo cual yo considero interesante también saber que se ha vivido esto y puede volver a ocurrir exactamente igual. O sea, bueno, ¿qué parte en el libro hay parte de realidad, como tú estás contando, basada en tus vivencias, pero hay una parte también de ficción, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo al contar historias, pues también he aportado algo y realismo para completar que esa historia resulte algo más agradable, porque tampoco se trata de poner todas las cosas exactas y que todo resulte un drama. Pues algo hay de ficción de que sí, bueno, aparte de que dentro de la pobreza la gente era alegre y feliz, porque no quiere decir que el que había poco, escasez de muchas cosas, de todas las cosas, pero las personas, yo las recuerdo perfectamente, que dentro de eso la gente se sentía feliz, porque es como todo en la vida, cuando no conoces una cosa no la añoras. Entonces, lo que está pasando en otros países, que viven felices y contentos, porque ellos no desean más que lo que conocen, y conocen poco, por desgracia, porque se desarrollan en barrios bajos y están todos unidos por la misma pobreza que digamos, por las mismas cosas. Pues eso es lo que pasaba entonces. Bueno, pues hablamos un poquito de los personajes del libro, que son... Pues a ver, la historia realmente está hilando la vida de 4 mujeres que coinciden en la infancia, en el colegio, y cómo va su vida evolucionando en función de las circunstancias, porque al final en aquella época, y siendo mujer, casi poco podías elegir y decidir, sino que al final era un poco la vida la que te iba... Aunque sí hay alguna valiente por aquí, en el libro hay alguna valiente que sí salió un poquito. Y bueno, pues la historia comienza bueno, sus nombres son Pilar, Ángeles, Carmen y Mercedes. Y bueno, la historia de Pilar comienza con algo que fue bastante cruel en Tarancón, y fue el estallido de un polvorín, donde un arsenal donde se guardaban armas todavía después de la guerra, y no se sabe muy bien por qué circunstancias, un buen día o una buena noche, más bien, explotó y se llevó medio pueblo por delante. Y hay gente que decía que había sido peor que la guerra, porque claro, llovían piedras, estaba debajo de una montaña y se llevó media montaña y todo fue al pueblo. Y hubo bastante susto. Sí, hubo 28 muertos, muchos heridos y muchas casas derrumbadas, que da la casualidad que en la ladera de ese cerro o montaña había cuevas donde vivía la gente más humilde. Siempre ocurre esto. Le pasan las cosas a los más humildes, aunque llegó al centro del pueblo, incluso al final, las piedras volaban, yo las recuerdo, yo tenía 6 años, las recuerdo de un tamaño así, ir por los aires las piedras, donde caían cristales, tejados, todo, pero las cuevas esas que digo, que estaban más cercanas a donde estaba el polvorín, esas desaparecieron todas, y los muertos, desgraciadamente, la mayoría eran de ese barrio. Y fue trágico, y con 6 años pues yo lo recuerdo perfectamente. Una buena piedra, Petri, te interrumpo, cayó en la casa de mis abuelos, un buen pedrusco, y justo ahí, encima de la cama de la habitación de mi padre, donde dormía mi padre, que en ese momento no estaba, que había salido con los amigos, había escapado por la noche, y yo sigo aquí vivo.
Y tú existes gracias a... Tuviste suerte. Sí, sí, pero fue algo muy, muy cruel. Sí, sí, Pero fue bueno, la idea es eso, que Era cuando... como impactante. Pues. Yo creo que comenzaste a escribir con esta anécdota, yo entiendo que fue como dando a entender que había mucho sufrimiento. Desde bien jovencitos estas mujeres han pasado sufrimiento y luego siguieron pasando también durante toda su vida. Bueno, sí, el plasmar eso, en principio, del polvorín, es como una cosa muy, muy fuerte que pasó en el pueblo y que ninguna persona del pueblo podría olvidar nunca en su vida mientras que viviera, de las que lo conocimos. Entonces me parecía buena ocasión para recordarlo, lo mismo que las demás cosas, porque la ignorancia para mí es triste. Es mejor estar informados y saber de las cosas buenas y malas. Y en este caso, pues se sufrió mucho también en el pueblo, porque entonces se dio maldito y todo el mundo iba de negro, porque el que no se le había muerto un hijo, se le había muerto un tío, un primo o su marido. Entonces aquello se recuerda con tristeza, no sé, lo vi oportuno ponerlo para recordar cómo fue aquella tragedia, nada más que por eso. Pues la vida de Pilar empieza ahí como a los 6 años más o menos, se cuentan algunas anécdotas de su vida, cómo va pues evolucionando. Ella no pudo estudiar, pues porque había que, primero, los hombres eran los primeros que estudiaban, las mujeres no, solamente si sobraba dinero, si se podía. Y tuvo que ayudar incluso trabajando para ayudar un poquito en la economía familiar. Trabajó en una fábrica de pipas, que son muy famosas también en el pueblo, la fábrica de pipas de Tarancón, son cosas como muy, muy famosas del pueblo. Y pues desde ahí, una vez que se casó, también se casó jovencita en el pueblo, Pilar, pues ya decidió dejar de trabajar y dedicarse a cuidar a su marido y a sus hijos. Pilar dice que le gustaban las tareas de la casa, esto lo vamos a ver, y que luego le gustaban mucho las manualidades, cómo va evolucionando su vida luego después en este sentido. Pero ¿hasta qué punto crees que es verdad que a Pilar le gustaban las tareas de la casa? ¿Realmente es que le gustaba? ¿Realmente es que le tocaba hacerlo porque había una obligación, en que la mujer se sentía obligada al final a este es mi papel, este es mi rol, esto es lo que tengo que hacer y por eso tengo que cuidar mi casa, cuidar mis hijos, cuidar mi marido? O sea, ¿tú crees que a Pilar realmente le gustaba o no tenía otra opción? ¿O no tenía otra opción? Bueno, yo creo que Pilar es un personaje que le entusiasmaba mucho la casa. O sea, de todas formas, empecemos diciendo que en aquella época la mujer no trabajaba todas o casi ninguna fuera de casa, era criar a los hijos, eso en esa época. Pero Pilar, concretamente, da la casualidad que es que tenía pasión por un hogar, pero un hogar muy en condiciones, en educación de hijos, en todo, en lo que es en la decoración de la casa, en las comidas. O sea, era una persona entusiasta de llevar bien una casa y de vivir en familia y con tu marido y tus hijos lo mejor posible. Y vamos, creo que Pilar nunca tuvo intenciones después de decir, pues me voy a buscar un trabajo para tener una independencia. No, sino que creo que Pilar fue una mujer entregada a su familia. También porque en su familia pues no había buenas relaciones entre los padres y a lo mejor quizás quería darles a sus hijos lo que ella no había tenido, podría ser. Podría influir un poquito en Pilar, en su vida pasada, que en su hogar materno no funcionaban las cosas demasiado bien y ella entonces quería hacer como sacar agua de donde no hay. Quería, pues tenía empeño en crear una cosa que se podía, creía ella, que se podía hacer y llevar a cabo con éxito. Una cosa es lo que ella pensaba,
Luego tampoco a Pilar las cosas no le fueron ni bien ni mal, fue prosperando en la vida, porque era inquieta y tenía aspiraciones. Bueno, al final acabó montando una academia de pintura y acabó, es cierto, Sí, acabó montando su academia de pintura y acabó enseñando a otras mujeres a hacer manualidades, a pintar. sí, O sea que al final, bueno, pues al final la vida te acaba llevando a donde realmente te Sí. está, así de desafortunado, claro. A Es lo que te más gusta. Pilar, más que intelectual, era mañosa, era manitas. Entonces, claro, por ese motivo, pues ella en cualquier sitio aprendía algo que veía de manualidades y las captaba enseguida, las hacía y luego se las enseñaba a sus amistades, a sus vecinas o a quien tuviera por delante, porque se ve que era una mujer o una joven bastante dada a los demás, de complacer a las personas y esto. Así que sí, creo que en esa época no había mucho más que hacer, porque no había discotecas tampoco, ni había mucho. Entonces, pues con eso para ella le llenaba la vida. Consiguió ser feliz Le también. llenaba la vida. Ángeles también tiene una vida bastante dura de joven, pero al final también acaba trabajando de bibliotecaria. Ángeles había, digamos que se había refugiado desde bien jovencita mucho también en la religión. Siempre le gustaba leer libros, pero casi siempre relacionados con los evangelios, con Dios. Era una persona muy religiosa, hasta que luego después pasó algo importante en su vida, en la que pasó una enfermedad bastante grave y vio la muerte muy de cerca, y entonces como que le cambió también un poquito su forma de ver el mundo. ¿Hasta qué punto estaba presente la religión entonces en la vida de las mujeres de aquella época? ¿Hasta qué punto las condicionaba, no las condicionaba? Bueno, depende de dónde vivieras y cómo. Porque yo he oído hablar a muchas personas de pueblos muy chiquititos que las tenían dominadas en las escuelas, de obligarlas de ir a misa y de hacer muchas cosas, besar la mano al cura y tal. Esto a Ángeles creo que no le ocurría. Vivía la religión un poco a su aire. Su religión se basaba más bien, creo, en hacer cosas positivas a los demás, pero no era beata de estar en misa todos los días, ni rezar el rosario, sino la religión, le gustaba leer libros de santos y cosas de esas, le llenaban, pero a su vez su religión la practicaba un poco a su aire, lo que ella entendía por religión, que era el compartir con las personas las cosas, visitar a las personas que necesitaban, vivir la religión un poquito diferente a como en aquellos tiempos se vivía, que era mucho la apariencia de la religión. Es decir, yo soy religiosa porque voy a misa y porque tal. No, ella era más profunda en sus sentimientos y lo demostraba haciendo buenas obras, o sea, lo tenía muy claro lo que efectivamente era la religión. De hecho, siendo bien jovencita, decidió meterse a novicia, pero rápidamente, no pasó ni un año, se dio cuenta de que no era su sitio. Yo pienso que ella se confundió, o sea, para decirlo de alguna manera, Ángeles, pienso que ella creía que en un convento de monjas estaba en la antesala del cielo y efectivamente descubrió ella que no era así, que el cielo está en todas partes como está el infierno o lo que queramos llamar. Entonces pues ella parece ser que se desengañó en poco tiempo y vio que para ser buena persona no hacía falta estar metida en un convento, sino en la vida real podía ser igual o hacer más cosas todavía. Así que una buena persona que tenía las cosas claras de lo que quería, pero ahí a lo mejor se equivocó de dar un paso y meterse a un noviciado
pensando que eso, que era la antesala del cielo, y se dio cuenta que no, como suele ocurrir en la vida real. Que vamos, sí, luego como dices también, a veces era mucho la religión de postín, porque siempre era sí, como las familias que tenían un hijo que se metía a cura, era como que, uy, ya he conseguido algo muy importante en mi vida, ¿no? Tengo un hijo cura. Había mucho también en aquella época se vivía la religión de una manera muy distinta a como se vive ahora mismo. Y también yo creo que condicionaba en ciertos aspectos. Vale, vamos a ver un poquito de Carmen. Carmen, yo creo que para mí es una de las más valientes de las cuatro mujeres, porque ella sí que tenía muy claro, era una persona de joven muy activa, muy teatrera, siempre estaba liada muy risueña, se metía en grupos de teatros, y pronto se dio cuenta de que el pueblo no era su futuro, y un buen día cogió las maletas y dijo, me voy. Y dijo, bueno, tuvo que pelear con los padres, porque claro, el padre no quería, los padres mucho, también surge aquí, los padres, pues había mucho machismo también, se pensaba que todas las mujeres que vivían solas pues hacían Dios sabe qué, eran mucho más criticadas, incluso bastante posterior a esta época todavía en los pueblos se ha seguido notando eso. Yo afortunadamente pude estudiar sin ningún problema, vamos, de hecho yo creo que estaba hasta, ni siquiera hubo que preguntarlo, o sea, era como ya la ruta. Pero entonces una mujer que quería salir del pueblo, o que quería estudiar, o que quería trabajar fuera, era muy marcada y muy criticada. Entonces por eso digo que Carmen sí que fue una mujer valiente, porque directamente dijo, me voy, no sé lo que va a pasar mañana, no sé dónde voy a dormir, pero yo me voy de aquí porque quiero otras cosas para mi vida. Tuvo suerte, encontró un trabajo en Galerías Preciados, Galerías Preciados ya desaparecida, pero todos los que estamos aquí lo conocemos, aunque... Y bueno, Galerías Preciados, que es era una institución bastante jerárquica. Entonces, también me preguntaba yo si hasta qué punto sintió Carmen machismo o algún tipo de presiones por su condición de mujer en un trabajo como ese, porque ya era un trabajo en la capital, en un sitio bastante importante, en un centro de venta muy importante, pero aún así era muy jerárquico, o sea, había mucha norma. Ser mujer o ser hombre se notaba. Bueno, efectivamente se notaba porque los jefes de secciones, pues se supone, según ella, que eran hombres todos. Las mujeres no valdrían para ser jefas, según ellos, el machismo puro. Pero luego da la casualidad que, según Carmen, pues esta empresa se desarrollaba mucho con mujeres. ¿Por qué? Pues porque se dedicaba mucho a la confección y empezó en eso, ¿no? Y se dedicaba mucho a la confección y las venían adaptando más a mujeres que a hombres. Luego, si esta empresa fue ampliando, ya, según Carmen, habría más hombres. Machismo, pues machismo, como habla de esa época, pues machismo había más o menos como hay ahora, ni más ni menos, o sea, la mujer no era valorada, o a la mínima a lo mejor le llamaban la atención, o si tenían que mandar a hacer un trabajo un poco más especial buscaban a un chaval, o sea, siempre un poco de discriminación. Pero vamos, esta tal Carmen parece ser que era una persona echada para adelante, que no tenía prejuicios y que se supo superar, porque la vida, dando golpes, cuando te da golpes es cuando te superas, y parece ser que ella es así como superó bastantes dificultades, ya no de machismo, sino de muchas cosas. Era una chica que venía de un pueblo y adaptarse a una capital ya le costó trabajo. Sí, a cuento de eso hay un detalle en la historia de Carmen que a mí me llamó la atención, porque Carmen estuvo una temporada viviendo en una residencia de monjas y luego, cuando ya tuvo un poco de dinero, encontró trabajo, se fue a un piso compartido, compartía con varias amigas
Y hay una cosa que me llamaba la atención. Había unas chicas, unas hermanas que creo que eran de Valladolid, que las trataron de engañar con el tema de una venta de una vivienda, esas cosas que pasaban entonces, que eran... Sí. A la mínima de cambio te encontrabas con que te habían vendido la casa, o habías vendido la casa, o sea, que no había tanta seguridad jurídica como hay ahora, en esa época. Carmen lo cuenta muy bien, porque dice que compartía piso con otras 4 o 5 chicas jóvenes trabajadoras como ellas. Pero eran 2 hermanas, según, que estaban viviendo allí, y pues lo que decimos, esas eran un poco, según cuenta, un poco beatas, que no habían visto el mundo por un agujero. Y recién llegadas a la capital estaban muy verdes y muy tímidas 2 hermanas. Y claro, pues parece ser que el dueño de esa vivienda se enteró que en su casa vivían bien económicamente y las quiso por las malas firmar un contrato de una compra de un piso. ¿No es así? Eso es lo que sí, que incluso le dieron de beber Sí. a las chicas para que emborracharlas un poquito, aturdirlas un Y poquito. que firmaran. Y esas cosas te ocurrían antes y casi que no tenías ni defensa de a ver dónde va usted, si ha firmado usted. Esas cosas yo creo que ahora afortunadamente están un poco más... Aunque también engañamos a la gente un montón. No sé, igual es un... No, yo creo que ahora estamos más espabilados. Eso creo yo, que estamos más mundo, ¿no? espabilados también. Ahora te engañan por internet. Claro, ahora es otras modas, y el engaño va a seguir siendo igual. No, antes es que lo típico, o sea, lo que ocurría casi siempre era este paleto que ha venido del pueblo, esta paleta, esta me la cargo yo, esta tal. De hecho, sabemos que en esas épocas venían mujeres a servir o chicas a servir a la capital y se quedaban embarazadas de vez en cuando. Sí. Claro, y entonces pues las tachaban un poco de ignorantes, que efectivamente yo creo que lo eran, pero si alguna no lo era, pues esa a lo mejor se salvaba de muchas cosas, pero si había 4 personas venían con los ojos muy cerrados y eran un poco ignorantes, pues les pasaba de todo. Yo creo que les pasaba de todo, sí, como por ejemplo, pues A las chicas estas. a esta chica lo que le pasó, que parece que le engañaron y sufrirían un montón, en fin, se lo pasó mal. Pero eso ha ocurrido antes y yo creo que ocurre ahora. Eso no es ninguna Aquí en esta novedad. parte también, al final, pues la vida de Carmen, como era también tan valiente y tenía muy claro lo que quería hacer en su vida, a pesar de estar con pareja estable durante mucho tiempo, pero ella tenía muy claro que quería, al fin y al cabo, dedicándose al teatro, al cine, pues a ser actriz, que es lo que siempre había querido desde niña. Su pareja no estaba absolutamente de acuerdo con esa vida, era al contrario, ¿no? El marido era el que estaba deseoso, el marido no, el novio, no, el marido, se llegaron a casar, ¿verdad? Carmen se llegó a casar, sí. Quería tener hijos y sin embargo ella renunció a todo eso. Y es verdad que en ese momento histórico en que coincidió, pues fue afortunada, porque fue cuando apareció la ley del divorcio en España, que eso también a la mujer nos supuso una ventaja más, porque antes es que las mujeres poco podían hacer, o sea, hablar del divorcio era imposible. Y es verdad que aquello, pues una ventaja más para la mujer, históricamente. Bueno, en esa época, Carmen, yo creo que todavía esto del divorcio lo tenía un poco lejano, o sea, a ver, que como te digo, sí, se podía divorciar uno, pero la gente por prejuicios y cosas aguantaban todavía, eran mujeres todavía de las que aguantaban y no se divorciaban. Por el que dirán, por esto, por cobardía, por lo que sea. O sea, aunque estaba implantado, pero las mujeres empezaron a divorciarse bastante más tarde. Sí que esta tal Carmen tuvo suerte, conoció a un buen chico, ¿no? Y la vida le fue bien, pero le podía haber ido mal. La verdad es que creo que fue bastante feliz. Y luego,
por último tenemos a Mercedes, que también... La vida, yo creo que esta es la que no es que tomara decisiones, sino que la vida la fue llevando por ciertos cauces. Y en este capítulo, que habla también de cómo llegó Mercedes, que venía de un pueblo, de otro pueblo aún más pequeño, que tampoco tuvo miedo llegando a ese pueblo más grande, iba en su carromato como diciendo yo estoy aquí ya, que tendría unos 8 o 10 años, iba entrando en el pueblo como diciendo yo que iba a tener un futuro, ¿no? Y se fue dejando llevar. También vino a Madrid a trabajar, Mercedes. Afortunadamente encontró circunstancias, te van llevando. Empezó trabajando en una tintorería, conoció a un piloto, el piloto le dijo que se presentase a las pruebas de Iberia, acabó como azafata y corriendo una vida muy distinta a la que en principio le iba a dar el pueblo donde nació. Sí. Perdón. No, hay una cosa que me resulta también interesante en este apartado, en este capítulo, y es cuando se van a los toros, que se va a los toros con una amiga, Mercedes, y hay unas chicas inglesas detrás que le queman un vestido. Cuando pues las chicas fumaban, evidentemente las mujeres españolas fumando en aquella época era como muy mal visto, pero como eran extranjeras podían hacer un poco lo que les diera la gana. Y a raíz de ese quemar el vestido surgió una bonita amistad entre las dos, entre Mercedes y a donde voy. Siempre que se veía a una extranjera era como criticada y criticada y criticada. O sea, ¿por qué esta mujer lleva la minifalda? ¿Por qué esta mujer fuma? ¿Por qué esta mujer...? Entiendo que para Mercedes y para todas las mujeres de aquella época, pues debía ser un poco sufrimiento. Decir, bueno, pero ¿qué ha hecho esta mujer? ¿Por qué hay que criticarla porque lleve una falda, no? ¿Por qué? ¿O no? ¿O realmente también la mujer participaba de esa imagen? Bueno, de estas inglesas que golfas. Como siempre, había de todo. Esta tal Mercedes era de un pueblo muy pequeño, pero con la mente muy abierta. Y era una chica con muchas aspiraciones, muy moderna y además con mucha fuerza. O sea, tenía un carácter muy fuerte de querer ser alguien en la vida, muy luchadora la he visto yo. Y entonces yo creo que triunfó bastante, en la vida le fue bastante bien y de hecho pues también conoció a una amiga muy importante, ¿no? Y en fin, que no tenía prejuicios de ninguna clase y se amoldó rápido a la capital y casi se le queda pequeña la capital. No, de hecho se puso a trabajar en Iberia para volar por el mundo mundial, o sea, que se le quedó pequeña, ¿sí? O sea que dentro de la posguerra, pues las mujeres luchando, como en todas las épocas que hay que luchar, pues conseguían más o menos lo que querían. Y con desengaños, sin desengaños, sufriendo más o menos, pero llegaban a conseguir lo que ellas se marcaban, más o menos. Eso es un poco lo que quiere decir el quinto capítulo, ¿no? Que es cuando pasados los años deciden quedar, se reencuentran las cuatro amigas. Sí. Y al final es un poco eso, ¿no? Que a pesar de los avatares de la vida, sí, parece que se encuentran las cuatro amigas, lo celebran, se cuentan sus experiencias, prácticamente a las cuatro les ha ido muy bien, se cuentan sus cosas y en fin lo dan por bueno todo lo que han vivido. Y de eso se trata, de que empiezan de la nada y terminan pues viviendo una vida más o menos cómoda y con sus trabajos y su porvenir bien y todo eso. Yo creo que no es novela, es basada en hechos reales con un poco de ficción, pues porque las protagonistas tengan un poquito de movimiento, dijéramos. Sí, así que... Es un libro optimista, al fin y al cabo. ¿Eh? Es un libro optimista, es un relato optimista. Sí, al final. Sí. Así que yo creo que referente al libro, los puntos más importantes creo que os los hemos descubierto y
Lo que hace falta es que lo lea, que le guste, o que por lo menos le enriquezca para saber que hubo otros tiempos malos y que si nos toca volver a vivirlos otra vez, los que ya tenemos el rodaje hecho lo llevaremos mejor. Los que no, un poquito peor. Pero el ser Un humano poquito bastante. Pero habrá que aprender. A mí me gustaría leer al final un breve trozo del prólogo que se hizo al libro por Félix Carrasco, Ah, Tu sí, marido. soy yo. mi marido, que se prestó para hacer el prólogo. Y esta última parte, porque creo que engloba un poquito todo lo que somos las mujeres, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? Antígonas rebeldes hasta morir, que no permiten que se les robe su verdadera honra. Somos la luz de Helena que brilla en la oscuridad, belleza íntegra y espiritual. Una espera perpetua que languidece, humana, demasiado humana. Soy otra Penélope que se aguarda a sí misma, incondicional. Soy la Dulcinea de un idealista y desdichado caballero que nunca defrauda, un caballero que podría ser yo misma. Soy Julieta muriendo de amor y soy Ofelia nadando por fin alegre en la corriente. Y soy Regenta o Karenina, libre viajando eternamente en tren. Eres Pilar, Ángeles, Carmen y Mercedes. Yo soy aquella que contigo desciende a los infiernos y reserva las palabras más calurosas para lo último. Mírame bien, soy yo, soy Beatriz. Me pareció muy... Bien. Anda, modesto. No sé si alguno queréis preguntar.